Hola, soy la psicóloga Maura García Gutiérrez. Hoy quiero compartir contigo un tema muy importante, educando en amor. Como padres tenemos una gran responsabilidad, una gran labor, poder crear con nuestras palabras a nuestros hijos y juntamente con ellos aprender cada día a ser mejores padres. El poder de las palabras sobre nuestros hijos es importante analizar que las palabras impactan sobre ellos para bien o para mal. Tus palabras son muy importantes, que las puedas cuidar, que puedas analizar cada una de esas palabras que le refieres a tus hijos, porque van a impactar ya sea para bien o para mal. Tenemos a través de la palabra un poder para crear personas maravillosas que le vamos a dejar a la sociedad, personas maravillosas que sean admirables, confiables, personas que transmitan esa paz, esa seguridad en sí mismos y de ello pues poder cambiar la estructura del mundo. Está en el poder de nuestras palabras como padres. Cuando nosotros a nuestros hijos les hablamos de manera respetuosa, nuestros hijos aprenden a respetar. Sé que la labor más grande es ser padre, si no es fácil, pero desde la creación, desde la fundación del mundo, nos refiere la sabiduría por excelencia, que la tierra estaba desordenada y con la palabra del Creador, Él creó todo lo que existe solo por el poder de su palabra. Y eso nos enseña a nosotros como padres que tenemos esa gran misión de que al llegar a nuestras vidas un nuevo ser, que es nuestro hijo, nuestra hija, ese bebé, esa bebita que puede llegar a tus brazos, significa que tú la vas a llenar, tú la vas a guiar, tú le vas a enseñar a través de tus palabras, y tienes ese poder para crear un ser maravilloso, o por desgracia con tus palabras vas a crear una persona pues un monstruo, ¿no? Entonces, ¿qué quieres tú crear? ¿Qué quieres hacer? Cuando recibimos un hijo en nuestras vidas, nos llenamos de alegría, pero también nos llenamos de responsabilidad. Y creo que a partir del análisis de lo que quiero yo lograr, tener bien en claro mi objetivo como madre, de ahí desprende, o padre, de ahí desprende la labor que voy a hacer diariamente con ese hijo, esa hija que tengo. Tus palabras tienen poder para tus hijos, porque van a impactar, ¿sí? Van a impactar. Cuando nosotros a nuestros hijos les hablamos de manera positiva, con respeto, con admiración, nuestros hijos aprenden a dar ese respeto también hacia los demás. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos que los admiramos, que son importantes para nosotros, que son inteligentes, que son maravillosos, frases como estas van a quedar grabadas en la mente de tus hijos. Sé que nosotros también luchamos con nuestras emociones, y hay momentos en los que probablemente tú como padre o madre pasas por una situación complicada y tu hijo, tu hija viene a ti y comete a lo mejor algún error, alguna imprudencia.
De repente, si no aprendemos nosotros a manejar nuestras emociones, somos capaces de herir a nuestros hijos en forma inconsciente. Cuando le llamamos la atención a nuestros hijos porque se portaron mal, solemos a veces ser muy duros. De repente usamos palabras que no son edificantes, como un ejemplo que te puedo dar. De repente empieza él a decirte algo, opinarte algo, y tú estás de malas, estás enojado o enojada, y le dices a tu hijo, ya deja de decir tonterías, por ejemplo. Ahí estás tú ofendiendo a tu hijo, estás desacreditando a tu hijo, lo estás hiriendo, porque le estás llevando un mensaje subliminal y en donde le estás diciendo, eres un tonto, ¿no? Entonces esas palabras que tú le estás dando a tu hijo, lamentablemente van a impactar tanto en tu hijo que más adelante tú vas a ver esos resultados negativos. Por eso te exhorto a tener un objetivo claro de lo que quieres lograr, para que puedas ir trabajando en ello día a día, y cuidar cada una de tus palabras que le vas a referir a tus hijos. Cuidar esos mensajes que nosotros le damos a nuestros hijos es importante. Saber cómo hablarle a nuestros hijos, cómo explicarle algún error que cometió, enseñarle a lo mejor con consecuencias, que creo que es la mejor forma en la que un niño puede entender que se equivocó. Es decir, si un niño se tiró el vaso de agua o de leche sobre la mesa y andabas deprisa y en ese momento le dices a tu hijo, ¿qué pasó aquí? Tiraste el agua, corazón, vamos a recoger, o tenemos que limpiar todo esto, recoge el vaso. El niño entenderá que cometió un error, pero si nosotros en lugar de enseñarle que tendrá que levantar ese vaso, que tendrá que limpiar la mesa, a nuestro hijo le decimos, movido por el enojo, que alguna palabra ofendiéndolo, él se va a sentir muy herido por tus palabras. Hay una enseñanza también muy importante que dice que no provoquéis a ira a vuestros hijos, sabiduría divina. Cuando nosotros con nuestras palabras herimos a nuestros hijos, a veces sin darnos cuenta, al tiempo o conforme pasa el tiempo, nuestro hijo le va a repercutir. Es importante, por eso te invito a que analices cada una de las palabras que le refieres a tus hijos. Reforzar la buena conducta de tu hijo y no la mala conducta es otro de los consejos que te podría dar hoy. Muchas veces nosotros terminamos reforzando una mala conducta de nuestros hijos y no nos damos cuenta. ¿Cuándo hacemos esto? Por ejemplo, cuando nuestro hijo está molestando a su hermano, ¿no? Y lo está molestando, nosotros terminamos regañando a nuestro hijo, volteamos a mirarlo y a llamarle la atención por lo que está haciendo, ¿no? Pero cuando nuestro hijo está haciendo algo correcto, alguna buena conducta, algo bueno, terminamos por no hacer caso, o como por dar por sentado que no hay nada que halagar y no pasa nada. Entonces nuestro niño busca tu atención, nuestro hijo busca nuestra atención, y si no haya la atención de parte nuestra con una buena conducta, lo va a hacer haciendo una mala conducta, porque ahí sí obtiene tu atención. Entonces necesitamos nosotros aprender como padres que reforzar la buena conducta nos conviene a nuestro hijo. Entonces yo te invito
a que enfoques más tu atención en lo positivo que haga tu hijo que en lo negativo. Cuando tu hijo realiza una conducta correcta, halágalo. Ahí está reforzando la buena conducta de tu hijo, halagándolo, dándole una palmadita, tocando su cabecita, alguna expresión positiva de parte tuya, de cuán orgulloso estás de él o de ella, o que halagarlo por lo que está realizando. No necesariamente tiene que ser un reforzador económico o material, y te invito a que cuides que tu reforzador sea con otro tipo de valor, ¿sí? Con que sea más afectivo que material, ¿no? Porque de lo contrario, cuando se maneja, por ejemplo, reforzadores materiales, podemos estar condicionando a nuestro hijo que si no realiza esa conducta positiva, o que solo cuando realice esa conducta positiva obtendrá aquel premio, ¿no? Material, y mientras eso no se dé, pues no dará la conducta positiva que nosotros estamos esperando. Entonces, por eso es importante que sea un reforzador, sea un halago, un abrazo, un apapacho, una palmadita. Ese reforzador es el que es más recomendable. Resalta las virtudes de tus hijos, ¿sí? Es otra de los consejos que te podría dar, resaltar las virtudes que tienen nuestros hijos. De repente nosotros solemos hablar, por ejemplo, con algunas amistades o con alguien con quien nos llevamos bien. A veces de repente pues hablamos de nuestros hijos, y he visto a mamás que de repente dicen, no, pues es que mi hijo es un desobediente, lo desacreditan, y eso, créeme, que no ayuda en nada en el autoestima de tu hijo. Por lo tanto, yo te aconsejo que resaltes las virtudes de tus hijos, que halagues a tus hijos. Eso hará que tus hijos se sientan bien, y puedas tú fomentar o reforzar esas conductas positivas que tú deseas obtener en tus hijos. El resultado que tú quieres sobre tus hijos es el objetivo al que yo me refería hace un momento, que es necesario que tú tengas. Por ejemplo, cuando nosotros le decimos a nuestro hijo, eres un niño inteligente, estoy muy orgulloso de ti, sé que tú puedes, ¿sí? Ahí tú estás reforzando a tu niño a realizar las actividades de la mejor manera posible. Cuando tú desacreditas a tu hijo y te desesperas y le dices a tu hijo, deja de hacer tonterías, ya vas a empezar con con tus tonterías, por ejemplo. El niño, qué mensaje subliminal tú le estás dando, qué programación le estás llevando a tu hijo. A largo plazo tú verás ese resultado. Yo te pregunto, ¿ese resultado es el que quieres? ¿O qué desobediente eres? Cuando le decimos a nuestro hijo, qué desobediente eres, qué mensaje tú le estás dando a tu hijo. Ese es el objetivo a donde tú quieres llegar. Es una invitación que yo te hago en este momento, para que analicemos juntos de lo que estamos haciendo nosotros y el poder de nuestras palabras, cómo impactan sobre nuestros hijos, y si es eso lo que realmente queremos como resultado. Analizar cada una de las frases que nosotros usamos en nuestros hijos, creo que es clave para que nosotros podamos ver si estamos caminando o realizando nuestra tarea como padres de forma correcta, ¿no? Porque a largo plazo tendrás los resultados que tú le estás infundiendo a tu hijo día a día. Estás programando su mente, ¿sí? Y al tiempo
vas a tener esos resultados. Por eso yo te decía que tus palabras impactan sobre tus hijos y que tus palabras tienen poder para crear, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres crear? ¿Va? Eso depende de lo que tú le estás, el mensaje que tú le estás dando a tus hijos. De repente nos pasa a los padres que usamos mucho, por ejemplo, el no sobre nuestros hijos. Por ejemplo, nosotros le decimos a nuestro hijo que anda corriendo, ejemplo, por dar un ejemplo, no corras, ¿no? ¿Y qué pasa con nuestro hijo? Corre más. Entonces él anda, corre. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro puede excluir la negación implícita de la palabra no. Sin embargo, si nosotros somos claros con ellos y decimos detente, por ejemplo, ¿sí? Detente o mantente sentado, ¿no? Por ejemplo, seamos claros con ellos. Creo que esto es mejor porque de esa manera él entiende cuál es el mensaje que nosotros realmente le estamos dando. ¿Sí? Nos pasa a todos, también nosotros como adultos, de repente si a nosotros nos dicen, si yo ahorita te pusiera un pequeño ejercicio, yo te dijera, vamos, cierra los ojos y no pienses en un mono verde, por ejemplo, ¿no? Y yo te sigo diciendo, o sea, no pienses en un mono verde, piensa en cualquier otra cosa, pero no pienses en un mono verde. ¿En qué terminas pensando? Te aseguro que en ese mono verde que te dije que no pensaras. Entonces, nuestro cerebro puede excluir la negación implícita en la palabra no. Así es nuestro cerebro. Por esas razones que es mejor orientar a nuestros hijos hacia cosas claras, que seamos claros con ellos de lo que queremos lograr, tener presente los objetivos a donde queremos nosotros llegar con nuestros hijos. Es necesario que nosotros cuidemos y protejamos la autoestima de nuestros hijos. Es importante que nuestros hijos vayan creciendo en un ambiente que les dé seguridad, en un ambiente donde ellos se sientan tranquilos, donde ellos se sientan libres, ¿sí? Y sepan que pueden realizar actividades acordes a su edad, que tienen esa paciencia de parte de ustedes, esa comprensión de parte de ustedes como padres, que si se equivocan nuestros hijos, bueno, también enseñarles dónde se equivocaron a través de consecuencias, ¿sí? Evitando caer inmediatamente en lo que es el castigo. Ya hablaremos posteriormente de cómo manejar esas consecuencias y evitar de repente irnos directamente al castigo, ¿no? Porque eso también trae sus complicaciones, que ya en su momento platicaremos de ello. Pero proteger el autoestima de nuestros hijos es fundamental, que ellos se sientan seguros, que ellos en el ambiente donde se están desarrollando, ellos se sientan comprendidos, ¿va? Irles enseñando sobre cómo manejar nuestras emociones, que de repente si en algo nos equivocamos, si algo hicimos mal, nos frustramos, y que también a nosotros los adultos nos pasa, cómo manejar esas emociones, cómo solucionar ese error que cometió nuestro hijo. Ahí es donde a nosotros nos va a tocar instruirlos, guiarlos, de que hay consecuencias y que necesitamos nosotros asumirlas, y que de esa manera hay un aprendizaje, ¿va? Y que se vale que de repente nos equivocamos, pero lo importante es corregirlo, ¿va? Así protegemos en la autoestima de nuestros hijos, porque te decía hace un momento, de repente a nosotros nos pasa que no cuidamos lo que nosotros le decimos a nuestro hijo, y el autoestima de nuestro hijo lo empezamos a desacreditar, lo empezamos a echar para abajo, y a la larga eso le va a afectar muchísimo
a tu hijo en su seguridad, vas a crear un hijo inseguro, un hijo sumiso o un hijo muy temeroso, ¿no? En sus decisiones. Entonces es importante que por ahí nosotros también como padres cuidemos mucho la autoestima de nuestros hijos, ¿sí? Resaltemos mucho sus virtudes. Cuida de qué le dices cuando tu hijo se equivocó, ¿no? Evitar, por ejemplo, si le vas a llamar la atención sobre algo, que calce siempre lo que tú le vayas a decir, que lo calce siempre con una palabra de amor, ¿sí? Me he topado con madres y padres de familia que de repente escucho que le llaman la atención a su hijo y un ejemplo, le dicen, esto no, te dije que esto no lo agarraras, y niño necio, ¿no? Entonces esa palabra que tú le estás dando, sí le estás poniendo un límite a tu hijo y entiendo que lo estás poniendo, pero lo estás calzando con una falta de respeto. ¿Por qué le estás diciendo esa palabra? Y eso, esa palabra hiriente va a ser mella en tu hijo, que ese es el resultado que vas a tener a largo plazo. Entonces, sin embargo, cuando tú le vas a poner un límite a tu hijo, le vas a explicar, le vas a decir, hijo, yo te dije que esto no se agarra, corazón, ¿sí? Ahí tú estás siendo firme con el límite que tú le estás poniendo a tu hijo, pero lo estás calzando con una palabra de amor, ¿sí? Con una palabra de cariño. Entonces, por eso es importante educar en amor, ¿sí? Es importante que nosotros aprendamos a educar en amor, que no se nos olvide nunca, que siempre estaremos nosotros infundiendo amor a nuestros hijos, aun cuando estamos reprendiendo, aun cuando estamos poniendo límites, aun cuando estamos haciendo ver el error de nuestro hijo, ¿va? Cuida que la atención que le brindes sea una atención adecuada, ¿sí? Hace un momento te ponía el ejemplo del hermanito que está molestando a su otro hermanito, ¿no? Está realmente, lo que está haciendo con esa conducta es que está pidiendo tu atención como mamá, ¿sí? A veces nosotros como padres nos pasa que prestamos o nos enfocamos en la conducta negativa de nuestro hijo sin analizar qué es el mensaje real que me está dando, me quiere dar a entender mi hijo con esa conducta. Si yo te invito, de verdad yo te invito a que vayas más atrás de la conducta de tu hijo. Si tu hijo está presentando rebeldía, por ejemplo, esa es una conducta que no te agrada, que quieres tú modificar, pero yo te invito que empieces por analizar qué mensaje realmente me está dando mi hijo a través de esa conducta de la rebeldía, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente mi hijo me está diciendo? Entonces, si mi hijo está llamando mi atención, ¿sí? Ese es el objetivo donde yo debo centrar mi atención, de ver qué es lo que mi hijo está deseando. Entonces, ahí es donde voy a contrarrestar esa mala conducta. Entonces, si mi hijo está buscando llamar mi atención, es porque no la estoy dando, es porque no se la estoy dando o él no la está sintiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hago yo para poder darle esa atención a mi hijo? Bueno, yo te invito a que le prestes atención a todas esas conductas positivas que tu hijo está manejando. Cuando tu hijo está haciendo alguna conducta correcta de halago, ahí es donde es necesario que tu atención sea enfocada ahí, ¿sí? De repente nos pasa, te decía, que cuando nuestro hijo no está haciendo ruido, nuestro hijo no está haciendo nada, está quietecito, decimos, ay, es que nuestro hijo, incluso hasta nos sentimos orgullosos porque nuestro hijo está quietecito ahí sentadito nada más, ¿no? Pero de repente tu hijo no recibe ninguna de tus atenciones, tú estás ocupada y estás haciendo cosas y no pasa nada, es como si no pasara nada. Cuando nuestro hijo apenas si hace algo malo, inmediatamente tu atención está sobre él a través de un regaño, a través de un grito. Tu hijo obtiene tu atención. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Tu hijo va a aprender
que de esa manera obtiene tu atención, aunque sea equivocada, ¿sí? Entonces, es preferible que tu atención sea más enfocada en lo positivo de tu hijo, en la conducta positiva de tu hijo. Ahí enfoca tu atención, ¿sale? Bueno, pues estos son los consejos que hoy te tengo y muchísimas gracias y vamos, éxito.